Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Juan Baltasar provenía de lo que hoy se conoce como Sierra Leona. Vivía en una selva muy parecida a la de la Nueva España y donde también había solo 2 estaciones, secas de noviembre a abril y lluvias durante el resto del año. De igual modo, había sido secuestrado en su comunidad junto a varias decenas de los suyos. De ellos no sabía absolutamente nada, ni de su mujer, ni de sus 3 hijos de 10, 12 y 14 años. Era de estatura media, hombros anchos y rostro amable. Dulce con los demás esclavizados, duro y seco con los esclavistas. Como Gaspar, encontró a un amigo en Itzmín, quien lo ayudó con un compañero que accidentalmente se había cortado la pierna con el machete. Juan Baltasar fue el primero en acercarse. En un momento en que nadie podía escucharlos, le preguntó en castellano: ¿Eres tú al que llaman Gaspar? Ante su silencio, le dijo que Itzmín le había hablado de él. Gaspar lo miraba a los ojos sin decir palabra, dejando que el sexto sentido desarrollado en su traslado le permitiera reconocer el tipo y el estado del espíritu del hombre que tenía enfrente. Lo que percibió le permitió confiar desde ese momento en Juan Baltasar. «Así me nombran ellos», contestó. «Yo también quería conocerte. A decir de nuestro amigo, los dos pensamos en lo mismo. Solo Itzmín sabe que hablo Castilla, ahora tú también. Veo en tus ojos que tu espíritu no se ha roto. Sigue siendo un hombre». Juan Baltasar sonrió con todo el rostro, con una dulzura que solo él podía evocar en las circunstancias de aquellos hombres esclavizados. Era una sonrisa que daba confianza y un toque de algo más: complicidad franca y radical. Extendió su brazo derecho y este se estrechó con el de su nuevo amigo al tomarse ambos por los antebrazos. A partir de ese día buscaron encontrarse con la mayor frecuencia posible para pensar juntos cuándo, cómo y hacia dónde escaparían. Bienvenidos a Letras Militantes. Estamos en esta ocasión pues con la segunda parte de este libro muy interesante que se titula Yanga, una historia de aguerridos cimarrones libertarios, de obra de Carlos Imaz Gispert. Decíamos ya en el episodio anterior, en la primera parte de la lectura de este libro, que Carlos Imaz, pues es un científico social, un académico que tuvo pues mucha importancia también como activista durante la creación del CEU, que era el movimiento estudiantil que encabezó la huelga estudiantil en 1986, que también pues trató de apoyar en la huelga de 1999, pero que el ala más radical pues no los dejó intervenir a los que eran miembros del CEU histórico. Fue esposo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y pues fue víctima, si se puede decir así, de esta conspiración de los famosos videoescándalos que tuvieron su auge justamente en todo este proceso para sacar de la carrera presidencial a Andrés Manuel López Obrador antes del propio fraude encabezado por el espurio Felipe Calderón. Pero bueno, con este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica, Imaz como que pues está retomando el espacio del que tuvo que alejarse durante varios años por este estigma que le provocó el haberse involucrado en esa entrega de dinero en efectivo con este personaje Ahumada de muy turbia trayectoria. Pero bueno, más allá de todo el aspecto contextual de quiénes son el autor y la relación que ha tenido con otras personas, la novela, esta historia novelada que nos presenta sobre Yanga, que fue el libertador de los esclavos provenientes de África que habían sido traídos a México y que bueno, se refugian en una región de la selva de Veracruz, bueno, pues nos da esa frescura de conocer cómo esta historia libertaria, y no en el término libertario que usan ahora los hijos de los neoliberales como en Argentina, Milei y personajes de ese tipo, sino los libertarios en el aspecto de buscar la verdadera libertad de quienes están sometidos, en este caso los esclavos africanos. Bueno, pues es una enseñanza y es sobre todo un descubrimiento para quienes no tenían idea de cómo había sido ese proceso. Es un proceso que se da
mucho antes de la independencia, en el siglo XVIII, mientras era aún la Nueva España, el territorio que hoy conocemos como México. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la lectura, vamos a ver hasta dónde llegamos, esperemos llegar hasta la escapatoria del propio Yanga. No pensaban en qué requerirían una vez que se fugaran. Ambos estaban muy seguros al respecto. Lo resolverían con lo que la naturaleza les proveyera. Lo que sí les preocupaba, como cazadores que ambos eran no conocer el territorio donde se moverían, mientras los enemigos que saldrían en su persecución sí lo hacían. De cualquier manera, sabían que un machete podía ser de mucha ayuda. Decidieron que valdría la pena hacerse de al menos uno. Por lo general, cada quien debía entregar el suyo al finalizar cada jornada para ser guardado bajo llave con todos los demás. Juan Baltasar dijo que él sabía cómo hacerse de uno y que pronto lo conseguiría. Un par de días después, cuando empezaba a oscurecer, en la orilla del cañaveral se escuchó un grito de pánico y luego se vio correr a toda velocidad a Juan Baltasar. Iba sin el machete que le habían dado al inicio de la jornada, agitando las manos, con los ojos muy abiertos y gritando que lo perseguía una nauyaca gigante. El capataz lo alcanzó rápidamente, echando a galope su montura, y le propinó tremenda patada en la espalda que hizo que Juan Baltasar cayera de boca al piso. Lo golpeó con el látigo repetidas veces hasta que llegaron dos de sus ayudantes y lo levantaron. El capataz le preguntó qué había pasado, y Juan Baltasar le repitió con voz temblorosa y haciendo aún más grandes los ojos que una víbora nauyaca gigante lo perseguía. Después le preguntó por su machete y él respondió que lo aventó del susto y que debía estar ahí donde vio a la víbora. La jornada estaba por terminar. Le ordenaron ir a buscar el machete custodiado por uno de los ayudantes, pero no pudieron encontrarlo. Como estaba cada vez más oscuro, el ayudante se puso nervioso. Decidió que era mejor abandonar la búsqueda y regresar a la hacienda. Por la oscuridad que los rodeaba, no pudo ver el rostro de Juan Baltasar, que iba sonriendo. Hablaron juntos y por separado tanto como pudieron con Itzmin para que les contara todo lo que supiera sobre la zona, especialmente para poder huir de los perros de caza y luego esconderse. Les dijo que lo mejor sería cruzar el río tantas veces como pudieran y caminar largos tramos por su orilla sin salir del agua, para que los perros perdieran su rastro, aún mejor si llovía. Les recomendó seguir el cauce del río Jamapa en sentido contrario a su corriente, o terminarían en la costa donde los habían desembarcado. Debían seguirlo durante 3 jornadas hasta que el río torciera hacia el norte, es decir, hacia su derecha. Entonces tenían que dar vuelta hacia el lado contrario, es decir, hacia su izquierda, y alejarse del río. Tendrían que pasar por un lugar llamado Amatlán, lugar de los amates, que son árboles utilizados desde tiempos antiguos para hacer papel, les explicó Itzmin, con su tono siempre pedagógico. Entonces debían continuar hacia el sur, al menos otra jornada, hasta topar con un par de cañadas que subían en la sierra. Suban por la segunda cañada y encontrarán lugar para hacer campamento. Allí hay bastante agua, baja todo el año desde las partes altas y no es difícil conseguir alimento. Es un sitio muy bueno para esconderse. Juan Baltasar y Gaspar llegaron al final de la explicación con los ojos pelados y expectantes, sin saber si podían esbozar una sonrisa. Itzmin lo notó y decidió concluir con un gesto severo, pero sonriendo con los ojos. Es casi imposible que los encuentren ahí. Así se va armando este proceso que, bueno, nos habla de que cualquier acto que es definitorio del destino de uno o de varias personas, bueno, pues tiene que ser planificado, y más si se trata de un acto colectivo, porque aquí lo que destaca de una manera muy, muy brillante es que ni Yanga, ni Gaspar Yanga, ni Juan Baltasar están pensando en escaparse por sí solos, están conscientes de que solos serían incapaces de sobrevivir en un espacio que es completamente desconocido para ellos, que tienen que hacerlo de manera colectiva, que tienen que hacerlo acompañados, que tiene que haber confianza, que tiene que haber solidaridad para poder
llevar adelante este proyecto que era la escapatoria de esta hacienda en donde los tenían esclavizados. Y eso nos habla siempre de cómo el ser humano, pues a pesar de las diferencias, a pesar de los roces, a pesar de la agresividad que muchas veces nos parece inherente a nuestra forma de ser y de comportarnos, pues también tiene que ver con esta naturaleza, llamémosla así, naturaleza humana, en donde tenemos que estar juntos para poder sobrevivir, lo que algunos psicólogos llamaban, incluso Freud, el instinto gregario, ¿no? El instinto de estar juntos como algo similar a una manada, pero con la gran diferencia de que no podemos estar mucho tiempo juntos porque empiezan los problemas. Sin embargo, la sobrevivencia de la humanidad y su evolución ha sido en función del trabajo colectivo y del trabajo colaborativo, de la confianza y de la solidaridad. Entabló una relación cordial con otros hombres esclavizados, con quienes se comunicaba por medio de señas. A veces les hablaba en su idioma original que no entendían. No les dejaba saber que entendía y hablaba el idioma impuesto por su nueva tierra, porque no confiaba en ellos. No veía luz en sus miradas, esa luz que le indicara que su humanidad seguía exigiendo ser respetada. Le parecía que los habían quebrado. No mostraba mucha curiosidad por ninguno de sus semejantes. Actuaban casi como hombres poseídos, obedientes, cabizbajos e indiferentes. Era una especie de insensible resignación o trance. Y esto me recuerda a aquellas fechas trágicas del decreto de extinción que acaba de cumplir 16 años. Me recuerda como una gran masa de gente, muchos de ellos que se decían grandes sindicalistas y defensores de la soberanía energética y del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, etcétera, representantes, exmiembros del comité, etcétera, pues finalmente bajaron la cabeza, obedecieron el mandato del presidente legítimo y pues se mostraron indiferentes ante la lucha por sostener al sindicato y renunciaron a la defensa del sindicato. Dice el texto, no los juzgaba, no podía. Sabía por lo que habían pasado, simplemente no confiaba en ellos como para compartir su plan de fuga, aunque ninguno parecía tener una relación de confidencia con el capataz o sus ayudantes. Por cierto, estos eran igualmente violentos con cualquiera de ellos, fueran de origen africano u originales de aquellas tierras. Los latigazos resonaban todos los días, como si para ellos fuera importante que no se perdiera la costumbre de aceptar ser golpeados con dureza y sin chistar. Esa era la prueba de la sumisión de los esclavizados. E incluso él, Itzmin y Juan Baltasar tenían que aparentar que la aceptaban plenamente. Había un jovencito de entre 13 y 15 años a quien llamaban Pedrito. No había podido leerlo del todo, pues este nunca hacía contacto visual con nadie. Pensó que ocultar su mirada podría ser una manera de protegerse, así no mostraba lo que sus ojos pudieran decir. Era un muchacho delgado y ágil que podía treparse en cualquier árbol a bajar fruta como si fuera un mono araña. En un par de ocasiones lo vio sonreír mientras sacudía algunas ramas para tirar fruta de algún árbol de mamey, nanche, chicozapote o jocote, al cual los españoles llamaban ciruela. Lo vio aguardar a que pasara por debajo alguno de los ayudantes del capataz para sacudir las ramas con todas sus fuerzas y hacer llover los frutos sobre su cabeza. Cuando estos se desparramaron y el ayudante se asustó, Pedrito sonrió, pero miró rápidamente hacia las ramas más altas para fingir que no lo había visto llegar. Luego de la segunda vez que lo hizo, pero ahora sobre la cabeza del capataz, decidió que lo invitaría a fugarse con ellos. A las mujeres esclavizadas las tenían en otro barracón, alejado de los dos de los hombres. Con cierta frecuencia el capataz y sus subalternos aparecían en él para conducir a algunas de ellas a las fiestas donde entre mucho alcohol las hacían desnudarse y bailar y las forzaban sexualmente. Estaban además obligadas a trabajar en la recolección de fruta, sobre todo de naranja, una fruta que habían traído consigo los españoles, así como en la limpieza de la casa principal y en la elaboración de la comida para todos los habitantes de la hacienda.
El contacto de los demás esclavizados con ellas era muy difícil. Se limitaba al momento en que, con vastos cucharones de madera y desde unas cazuelas enormes, les servían la comida mientras eran vigiladas muy de cerca por los ayudantes del capataz. A los esclavos solían darles gachas por la mañana y por la tarde, según algún caldo con verdura, más un pedazo de entraña de cerdo u oveja, y en día de fiesta católica, de guajolote. Él siempre pedía que le sirvieran más. Dejaba su plato de madera en el mismo lugar en que le habían servido y miraba a la cara a quien le servía, repitiendo con la cabeza un movimiento de arriba abajo. La mujer que servía volteaba a ver al ayudante del capataz más cercano y esperaba hasta que éste asentía para aumentar la ración o no. En una ocasión, una de ellas se dispuso a servirle un poco más, sin esperar la aprobación del vigilante en turno, y fue castigada de inmediato con 5 latigazos. Entre ellas había 2 mujeres, una de su misma edad y otra más joven, que con precaución hicieron contacto visual con él y le sostuvieron la mirada. Sus ojos comunicaban la intensidad vital que él siempre buscaba. Supo que estaban vivas. La vida de estas personas y sus miradas espabiladas y astutas significaban para él mucho más que respirar. La dificultad para moverse en el interior de la hacienda hacía difícil, en principio, pensar en liberar a algunas de ellas, pero sin descartarlo, anotó a aquellas 2 mujeres como posibles participantes de la fuga y el plan futuro. En realidad no estaban amarrados ni encadenados, salvo durante algún castigo adicional a los latigazos, y podían moverse con cierta libertad cuando estaban trabajando. Sin embargo, lo hacían bajo la vigilancia estrecha y permanente del capataz y sus hombres que, montados a caballo, tenían una movilidad y una visibilidad mucho mayores de las que tenían ellos. Mirando a estos jinetes, decidió que su ida tendría que ser de noche para ganar una jornada de camino nocturno antes de que descubrieran su ausencia. Un día el capataz ordenó que golpearan a una de las mujeres que servían comida y supo que debía matarlo. No solo lo merecía, era él quien dirigía y ordenaba a toda esa banda de violentos que, no obstante, detrás de su unión para vigilar y castigar a los esclavizados, se la pasaban en pleitos, rencillas y ocasionalmente algún altercado a golpes entre ellos mismos. Quitarlo del camino haría mucho más probable la escapatoria. Retrasaría la organización y haría menos efectiva su cacería, lo cual era sin duda una ventaja importante. Sin embargo, para matarlo, debía separarlo de sus hombres, de noche, y lo suficientemente lejos para que no escucharan absolutamente nada. Entonces, viendo primero los pechos generosos que se asomaban dentro del holgado batón al inclinarse para servir la comida, y luego los ojos vivos e inquietos de la mujer que la servía, una de las que lo habían mirado antes, supo cómo era posible hacerlo. La primera dificultad estribaba en esclarecer comunicación con aquella mujer sin que fueran detectados por los vigilantes. No era nada fácil. El capataz y su veintena de ayudantes se aplicaban profundamente en su labor y no acostumbraban relajar la supervisión ni siquiera durante la comida. Pero algo se tenía. Itzmil le informó que los españoles llamaban Magdalena a aquella mujer y que el mejor momento para comunicarse con ella sería la fiesta católica del Cuerpo de Cristo o el Corpus Christi, como decían los españoles en una lengua culta que utilizaban para sus rituales sagrados. La fiesta se celebraría en junio. Era común que el capataz y los vigilantes condujeran a los hombres esclavizados al cañaveral después de comer sus gachas mañaneras y los regresaran al anochecer para lavarse con agua del pozo, comer su segunda comida y ser encerrados en sus barracas hasta la mañana siguiente. Sin embargo, le explicó Itzmín, en aquel día de la celebración solo se trabajaba media jornada. Luego se hacía una procesión alrededor de la hacienda que culminaba en una misa frente a la casa principal. La procesión era encabezada por el mismísimo amo, quien iba vestido todo de blanco, cubierto con un batón dorado. Cargaba una cruz de un brazo de largo que tenía a otro hombre de blanco y barbado,
clavado en ella, al que los españoles llamaban Cristo y que decían era el Hijo de Dios. Aquí la pausa es necesaria porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que se dice que los mexicanos somos supersticiosos, somos flojos, buscamos cualquier pretexto para acortar el tiempo de trabajo, etcétera? Y aquí pues este dato que pues muchos ya lo conocíamos, pero es muy digamos muy significativo para entender el porqué de muchas de estas costumbres que tenemos, pues que se forjaron durante la época de la colonia. A veces en la escuela, pues recordaremos cuando se habla de historia de México, pues usualmente nos pasábamos un tramo bastante importante hablando del México prehispánico, de las culturas prehispánicas, antes de la llegada de Colón al continente americano, y cómo se fueron forjando estas grandes culturas, cuáles fueron sus legados, sus lenguas, sus dioses, su mitología, etcétera. Viene la parte de la conquista, que se le dedica un espacio también importante para hablar, sobre todo en la historia oficial, hablar de la resistencia de los pueblos originarios, que de repente se nos vendía en esta idea de la educación pública generada bajo la batuta priista, la idea de que todos los pueblos de México estaban unidos bajo el Imperio Azteca, y bueno, ya sabemos que no es así. Sin embargo, esa era la forma como se nos enseñaba la historia, y de repente ya venía la época, bueno, el triunfo de los españoles, la derrota del Imperio Azteca, y luego venía este periodo de la colonia, que en la escuela prácticamente no eran más de 5 o 10 páginas, ¿no? Para llegar al momento de la independencia y nuevamente ahí repasar una serie de detalles, de pasajes, en fin. Entonces este periodo que estamos hablando, que son prácticamente 300 años, pues de repente nos parece como algo en brumas, algo que no está muy definido, algo que se refiere más a cuestiones económicas y la relación de la corona española con otros contrincantes en Europa, la crisis que se viene a presentar por unas reformas en el caso de las colonias en América, y de repente ya estamos en la independencia, ¿no? Entonces, muchos de estos detalles sobre nuestras costumbres, sobre la manera de cómo se fue mezclando la religión católica con creencias y tradiciones que existían desde antes de la llegada de los españoles, se dieron justamente en este proceso llamado la colonia. No fue un proceso muerto, no fue un proceso plano, fue un proceso histórico en donde hubo revueltas en el norte de la República, donde todavía no dejaban llegar a los colonizadores. Por eso muy buen periodo, una buena parte de tiempo, zonas como California, como Texas mismo, pues se tardó en ser colonizado, se tardó en que llegaran a habitarlo cuando era colonia de España. Y bueno, también había revueltas en el sur de lo que hoy es México, en la zona de Chiapas, en la zona de Oaxaca, en la península de Yucatán. Pues todavía había focos de rebelión de los pueblos originarios, y vamos, todo esto fue generando lo que pues hoy podemos llamar la identidad mexicana, ¿no? La identidad mexicana no se forma a partir del periodo de independencia 1810-1821, no se forma solamente en la Revolución Mexicana, sino que hay toda una historia que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con lo social, con la economía, con cómo se relacionaba la gente, con esta preponderancia aquí en esta región, en este país, de los criollos que buscaban tener las posiciones más privilegiadas, y cómo los mestizos fueron ocupando espacios a fuerza de ganárselos, porque eran los menos queridos, los mestizos. Los indígenas, aunque en su mayoría fueron pues masacrados, marginados, etcétera, pues prácticamente se les permitió contar con una serie de ventajas, de prebendas, que no tenían los mestizos, ¿no? Y lo que hoy hablamos de que somos el resultado del mestizaje, bueno, pues se explica en muchos sentidos por este periodo histórico que es la colonia, y que habría que estudiarla con más detalle para entender muchos de nuestros detalles. Y esto que nos menciona aquí en la lectura, de cómo se trabaja nada más media jornada
por una fiesta religiosa y que se ponen sus mejores galas y que hacen una serie de actividades. Bueno, pues es algo que hemos heredado los mexicanos del día de hoy, y lo vemos en cualquiera de nuestros barrios. Aquí en la casa de ustedes, pues a veces tenemos la procesión donde sacan al santo de una iglesia que está aquí a una cuadra, y con cohetes, y va la gente caminando, y va una banda tocando, y uno dice, bueno, pues es que esto es parte de ese sincretismo que nos trajeron los españoles. Por eso inicié esta disertación pues diciendo, se nos culpa a los mexicanos de ser flojos, de buscar que las supersticiones religiosas sean las que nos sirvan de excusa para no trabajar. Pero bueno, esto lo trajeron pues nuestros antepasados, porque hay que aceptarlo, nuestros antepasados españoles. Continuamos con la lectura. Esta combinación sería precisamente lo que les permitiría acercarse y hablar con ella. Los guardias no estarían suficientemente cerca para escuchar su conversación. Me brinqué un párrafo. Detrás del amo marchaba su mujer con sus 5 hijos y 2 esclavas que cargaban a los más pequeños. Unos metros detrás seguían todos los esclavos de la hacienda, cantando letanías religiosas y cargando flores blancas y amarillas que Itzmin llamaba tlixochitl. Estas hermosas flores, conocidas como orquídeas de vainilla por los españoles, eran sagradas para los totonacas, la población nativa más grande de la zona, quienes aún las llamaban Xanat. Por su parte, el capataz y sus guardias iban armados, a caballo, y a una prudente distancia, tanto en los flancos como por detrás del desfile. Esta combinación sería precisamente lo que les permitiría acercarse y hablar con ella. Los guardias no estarían suficientemente cerca para escuchar su conversación, y el movimiento de sus bocas podía ser enmascarado con los cánticos. El desfile duraba más o menos 1 hora, y la misa solo un poco menos. Tendrían todo ese tiempo para intentar convencerla de su plan. Mientras se acercaba el día para hablar con la mujer que llamaban Magdalena, Juan Baltasar y Gaspar debían resolver el obstáculo que representaba estar encerrados por las noches en la barraca. Decidieron que cada uno debía escarbar un hoyo a manera de zanja, de forma que pudieran salir por debajo de los troncos que estaban enterrados, uno pegado al otro, formando las paredes. Debían tapar los hoyos con su misma tierra para que no fueran visibles, pero la tierra quedaría suficientemente floja para poder retirarla con rapidez. Además, tendrían que quitar varios de los amarres que unían los palos para que desde la zanja pudieran moverlos hacia lados opuestos y lograr una apertura suficiente para salir. Y así lo hicieron, muy despacio, durante las madrugadas, con inmenso sigilo y cautela. Solo tras un par de meses, habiendo conseguido las aperturas y vuelto a colocar todo en su lugar, ambos se sintieron satisfechos. Acordaron que lo mejor sería esperar al inicio de la época de lluvias. Las nubes harían que las noches fueran más oscuras y las tormentas ayudarían a difuminar sus rastros en la tierra. Su punto de encuentro sería detrás de la casa del capataz, que estaba a la orilla del terreno ganado a la selva para la habitación de los esclavizados y sus guardianes. De ahí irían al encuentro de Magdalena. Solo debían esperar la fecha señalada para hablar con ella y pactar el último paso antes de salir corriendo de ahí. Llegó junio y finalmente el día de la celebración del Corpus Christi. Todo ocurrió tal como Itzmin lo había predicho. Tanto él como Juan Baltasar se fueron acercando durante la procesión a Magdalena. Acordaron que solo Gaspar hablaría mientras Juan ayudaría a evitar que nadie escuchara lo que decían. Luego de unos minutos de caminata, alcanzaron a ponerse a cada lado de Magdalena, quien los volteó a ver con mirada inquisitiva. No tenemos mucho tiempo para hablar, pero te proponemos escapar de aquí, le dijo a manera de presentación, y percatándose de que era la tercera persona a quien revelaba su castilla. Ella abrió unos ojos enormes y se quedó mirando fijamente al frente, haciendo como que cantaba. Él esperaba alguna respuesta, pero como ésta no llegaba, miró de reojo a Juan Baltasar y le volvió a preguntar directamente si estaba dispuesta a huir de ahí. Ella lo miró fugazmente a los ojos como para cerciorarse de que aquello iba en serio, y tras un silencio que a ellos se les hizo interminable, asintió con la cabeza
y el cuerpo como si se balanceara. Aliviado, pudo contarle su plan, detallando en lo posible lo que le correspondía hacer a ella. Lo harían en cuanto las lluvias se consolidaran. Le avisaría dejando caer su cuchara delante de ella cuando le sirviera el desayuno. Eso significaría que la noche del día siguiente pondrían en marcha el plan. «Lo matarás, ¿verdad?», fue lo único que ella preguntó. Todo estaba listo y solo faltaba una cosa. Al día siguiente de la celebración y el acuerdo, Gaspar le insistió a Itzmin que huyera con ellos. Tras un largo e infructuoso intento, se despidió de él, abrazándolo entera y muy sentidamente. «Adiós, hermano», le dijo. «Gracias por todo». «Adiós, hermano mío», le respondió Itzmin. «Que los dioses te protejan». Vámonos a la pausa musical de esta emisión de Letras Militantes a cargo de nuestro camarada Carlos Villanueva, quien nos trae otra pieza de su autoría, compuesta, arreglada, interpretada y grabada por él para Letras Militantes. En un momento más regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Vamos a continuar con esta historia de Yanga, escrita por Carlos Simas. Ya estamos en una parte interesante, ya está planeada la huida. Es muy interesante, hay crónicas de la época, pero creo que más que nada ha sido un trabajo de imaginación del propio autor. Los diálogos, por supuesto, que son imaginados y recreados por el propio autor. La descripción de los escenarios, bueno, pues tiene mucho que ver con las descripciones que puede haber en crónicas de la época. Pero es de aplaudirse el cómo va construyendo esta historia, que resulta sumamente interesante, resulta sumamente atrayente. A mí, desde la primera hoja que leí de su libro, me pareció una historia fascinante, porque pues es una novela, pero está basada en un hecho muy importante de la historia de México, y un hecho que, como decíamos en la emisión de la semana pasada, es un hecho fundamental que nos pasa de noche, porque pues realmente, por lo menos en mi caso, pues jamás estuvo en los libros de historia, ¿no? Y los profesores o profesoras que tuve de historia en mi educación básica, pues jamás se preocuparon por
hablarnos de este episodio, pudiendo ser que incluso ni siquiera ellos conocieran este episodio tan importante de la lucha en contra de la esclavitud, de la emancipación de la mujer y del hombre, del propio hombre que lo explota y que lo tiene esclavizado. Entonces, bueno, vamos a continuar con Yanga, una historia de aguerridos cimarrones libertarios. Esperó hasta que no se escuchara ningún sonido, dentro ni fuera del barracón, antes de moverse. Se deslizó de su angosto catre de palo al suelo de tierra. Se arrastró hacia la pared, pasando en su camino por la cama del joven Pedro. Se detuvo a su lado, lo movió del brazo hasta que éste abrió los ojos y con los dedos sobre la boca le indicó que guardara silencio. «Vámonos», le dijo Gaspar a Pedro en voz muy baja. El muchacho tardó un segundo en reaccionar, pero al momento se iluminó su rostro con una sonrisa. Asintió con la cabeza y replicó el método. Se deslizó de su catre de madera y se arrastró detrás de Gaspar hasta la pared. Entre los dos sacaron a 4 manos la tierra que previamente había rascado y dejaron al descubierto la punta de 4 de los troncos que hacían la pared. Movió 2 de ellos hacia un lado y los otros 2 hacia el otro, dejando libre un triángulo por el que se podía pasar. Cuando volteó para checar si todo estaba tranquilo en el barracón antes de salir, se pegó el susto de su vida, pues detrás de ellos estaba otro más de los esclavizados, quien a gatas se había acercado sin hacer el menor ruido. Lo contempló expectante. «Yo voy», dijo en voz muy baja, pero como declaración inapelable. Aquel hombre al que llamaban Eleazar. Primero salió Gaspar, después Pedrito, luego Eleazar. Allí estaban los 3. A pesar de haberlo planeado por tanto tiempo, Gaspar se sorprendió de verse afuera del barracón en medio de la noche. Tomó un par de segundos como para disfrutar la imagen. Pedro y Eleazar lo miraban expectantes. Tomó una gran bocanada de aire, de aquel aire que estaba húmedo y olía a pasto. Entonces, sin decirles nada, echó a correr encorvado, con los otros pisándole los talones hacia la selva. Mientras tanto, Juan Baltasar hacía lo mismo en su barracón, pero el susto le llegó antes. Cuando se arrastraba por la cabecera del último de los angostos camastros, antes de llegar a la pared, una mano lo detuvo tomándolo del brazo. Casi grita, pero el hombre se deslizó de su catre al suelo y con un suave empujón del brazo le indicó que siguiera. Al llegar a la pared de palos, el hombre que llamaban Jonás no esperó a que Juan Baltasar comenzara a sacar la tierra previamente aflojada, y lo empezó a hacer él mismo, pues había visto a Juan rascando noches atrás. Salieron, olieron el aire. Pegados a la pared del barracón, se desplazaron en total oscuridad hasta una de sus esquinas, desde donde, en silencio, se fueron corriendo encorvados hacia los linderos de la selva. Ahí Juan Baltasar le dijo a Jonás que iría a buscar un machete que tenía escondido en el cañaveral y que lo esperaran ahí, atento, por si veía algún movimiento. Cerca de 10 minutos después, Juan Baltasar regresó con el machete en la mano y le dijo a Jonás que lo siguiera. Caminaron por la selva, paralelos y a un par de metros del lindero, en dirección a la casa del capataz. Al llegar se quedaron agachados y vigilantes. Apenas un par de minutos después escucharon movimientos muy cerca de ellos. Juan Baltasar se puso en posición de ataque con el machete alzado, pues no era el ruido de una sola persona. Advirtió el movimiento de varias sombras que se aproximaban, pero la oscuridad no le permitía distinguir más que eso. Cuando estaba a punto de levantarse, listo para soltar el primer machetazo, lo vio. «Aquí», susurró Juan Baltasar, luego de reconocer la alta y corpulenta figura de Gaspar. Ambos miraron con curiosidad a sus respectivos no invitados a la fuga, pero no hubo necesidad de explicaciones ni presentaciones. Agrupados por la circunstancia y unidos por las ganas de escapar, en medio de aquella cerrada oscuridad se reconocieron como hermanos, y eso bastó. «Aquí esperen, no tardo. Una última cosa y nos largamos de aquí», les dijo Gaspar. «Con cuidado, no te fíes de esa víbora venenosa», le contestó Juan Baltasar al tiempo que le entregaba el machete.
Gaspar corrió semiagachado hasta un costado de la casa del capataz. Luego se fue pegado a la pared hasta la esquina que daba al frente de la construcción, a esperar que la puerta de entrada se abriera. No tuvo que aguardar mucho para escuchar el ruido que producía la aldaba de madera al ser corrida y la puerta crujiente al moverse. Esperó inmóvil hasta que vislumbró la cara de Magdalena asomarse y mirar a todos lados, hasta que hizo contacto visual con él y le dedicó una señal casi imperceptible que no entendió a la primera. «Entra», le exclamó a Gaspar con los labios y sin interrumpir el silencioso concierto de la selva. La mañana de ese mismo día, Magdalena servía el desayuno como cada mañana, cuando sintió que quien estaba frente a ella se le acercaba más de lo normal. Levantó los ojos justo en el momento en el que él daba medio paso hacia atrás y dejaba caer al suelo la cuchara. Ella le sirvió su ración, y él recogió la cuchara y se alejó sin mirarla. Cuando terminó de servir el desayuno, Magdalena se fue a recoger naranjas y de paso juntó muchas flores de naranjo. Como siempre, partió al final de la jornada a lavarse en el pozo, donde trituró las flores de azahar y al finalizar su baño se las untó en el pelo, el cuello, las axilas, los pechos y la entrepierna. El olor era exquisito. Entonces se acercó en actitud sumisa al capataz, quien gozaba junto al pozo, como de costumbre, del espectáculo de los cuerpos desnudos de las mujeres. Se reservaba a sí mismo ese placer, por lo que estaba solo. Liaba un cigarro de hojas sentado sobre una enorme piedra a la sombra de un floreado tabachín. Recordemos que fumar cigarros es una costumbre netamente americana. El doblar las hojas de tabaco y pues fumarlas es algo que los españoles primero veían como algo demoníaco, porque decían, están sacando humo por la boca, pues son demoníacos, vienen del infierno. Pero ya después, cuando descubrieron el placer de fumar tabaco, bueno, pues se convirtió en una costumbre que hoy pues es global y que todos conocemos. «Permiso para hablar con mi señor», le dijo Magdalena con la cabeza baja. «¿Qué quieres?», le respondió el capataz, mirándola fugazmente con desprecio y volviendo a ocuparse de su cigarro. Ella levantó la mirada y al mismo tiempo se levantó el faldón por encima del pecho, dejando ver casi por completo su cuerpo desnudo. Mirándolo fijamente a los ojos, bajó la prenda, haciendo que enviara el aroma de azahar de su cuerpo a la cara del capataz. «Yo antes era la mujer de un rey, y mi trabajo era darle placer. Te pido que ahora tú seas mi rey por una noche», le dijo, sin dejar de mirarlo intensamente. «Te escojo a ti por ser un hombre fuerte, poderoso y vigoroso. Déjame hacer lo que sé hacer y te juro que vas a querer más. He escuchado que hoy es la noche de los aullidos. Llévame a tu casa esta noche. Quiero darte placer». El capataz no daba crédito a lo que oía. Incluso dejó de liar su tabaco para observarla y asegurarse de que no le estaba tomando el pelo. Pero la intensa mirada de ella, así como la fantasía que había logrado incubar en su cabeza, y el estímulo de su vanidad y su lujuria, lo hicieron considerarse merecedor del arranque de deseo de aquella frondosa y sensual mujer esclavizada, quien para él era simplemente una negra, a la que podía usar y poseer cuando quisiera. El contorno de sus pechos, la exuberancia de sus caderas y muslos, el vistazo a su poblado pubis, complementados con el dulce aroma que despedían, terminaron consiguiendo la seducción que ella buscaba. En cuanto hubo oscurecido completamente, el capataz le ordenó a uno de sus subalternos que le llevara a la negra Magdalena a su casa. Se tomó 3 aguardientes para calmar su nerviosismo, pero su ansiedad no había disminuido. Cuando ella llegó, él abrió la puerta y el ayudante la empujó adentro de la casa y se retiró. El capataz, nada más cerrar la puerta, se le abalanzó. «No me tomes a la fuerza. Déjame darte placer», le dijo ella al oído con voz suplicante y poniendo los codos entre ellos. Volviendo a percibir su olor, el capataz apenas pudo contenerse, pero consintió en lo que ella parecía suplicarle con tal eficacia. Lo desvistió. Luego lo lavó con una esponja de mar que había en una bandeja y lo empujó a la cama.
Apenas comenzaba a acariciarlo, pero él empezó a gemir. Entonces se le sentó encima, deslizando con un sensual movimiento de cadera su vulva sobre la erección de él. Sin embargo, incapaz de disfrutar el erotismo que ella practicaba, porque exponía algo de su fragilidad, el capataz no lo soportó. La empujó con brusquedad, la tomó por sus gruesos y azarosos rizos, la puso boca abajo y la sodomizó con violencia. Lo único que le permitía llegar al orgasmo era la sensación de poder absoluto que ejercía sobre sus víctimas. Así se acabó el encanto, pero no la lascivia desatada en él. Durante cerca de 2 horas la violó sin miramientos, repetidas veces, hasta que terminó exhausto y recostado a un lado de ella sobre la cama. «Lárgate», le dijo de pronto, mirándola con un desprecio absurdamente opuesto a la excitación con la que la había visto durante esas horas. No lo miró. Se levantó, agarró del suelo su batón, se lo puso, abrió la puerta, se asomó afuera, miró a todos lados hasta que hizo contacto visual con Gaspar y le dedicó una señal casi imperceptible que él no entendió a la primera. Le exclamó sin sonido que entrara y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Gaspar entró. Machete en mano, vio al capataz con los ojos cerrados y un antebrazo sobre la frente, en tenor de victoria. Se puso a un lado de la cama y colocó el filo del machete sobre el cuello del capataz, quien, al sentirlo, abrió los ojos con fastidio, pensando que Magdalena no se había marchado. Entonces, vio a Gaspar empuñando el machete que reposaba en su cuello. Si se asustó, su voz no lo mostró. «¿Tú qué haces aquí?», le preguntó al capataz con su tradicional tono autoritario. «Alcánzame mi espada, que voy a matar a este negro bruto», le dijo a Magdalena, ante el silencio total del negro. Ella no se movió, y eso lo desconcertó. Pero lo que realmente sorprendió al capataz fue que aquel negro le hablara en castellano. «No, señor capataz, se equivoca. Es el negro bruto el que te va a matar a ti», le dijo sonriendo. Y eso fue lo último que vio el capataz. La enorme sonrisa que iluminaba el rostro de aquel negro grande y fuerte que siempre andaba serio y que ahora, con todas sus fuerzas, le asestaba un machetazo en el rojizo cuello. Él tomó un par de cuchillos y la espada del capataz. Miraron juntos por primera vez el cadáver de un español. «Es hora de irnos», le dijo a Magdalena. Ella escupió sobre el cadáver y salió tras Gaspar. Corrieron hacia el lindero de la selva, donde los esperaban sus compañeros. Emprendieron la marcha hacia el río. 6 libres sombras negras, en una oscuridad donde nadie sabía que existían. Este episodio es brutal, pero nos habla también de esa trágica, esa pues asquerosa tradición colonialista de abusar a las mujeres, de utilizar en cualquier guerra, en cualquier enfrentamiento, utilizar a las mujeres como un trofeo de guerra. El abuso sexual como una manera pues de lo más inhumana de demostrar el efecto del poder que acaba de adquirir un conquistador, que acaba de adquirir un triunfador en la guerra, utilizando a la mujer, utilizando pues toda la fuerza física y despojando el acto sexual de cualquier atisbo de romanticismo, de ternura, convirtiéndolo en un acto de poder efectivamente. Y pues esto es parte de esa historia de conquista de los españoles en el continente americano y de cualquier imperio colonialista, sea portugués, sea británico, sean pues los holandeses, los boers en Sudáfrica, los mismos ingleses en la India, en África, en Asia, en fin. Esa es la manera como estas culturas de guerra, estas culturas de despojo y de destrucción, pues han llevado la civilización a otros rincones del mundo, ¿no? O por lo menos así le llaman ellos, como la discusión que pues ya lleva muchos años aquí en México con
con los hispanistas que defienden la idea de que los pueblos originarios eran salvajes y lo que hizo el Imperio Español fue venir a traerle civilización, orden y progreso. Pero bueno, ya sabemos ahora cómo se las gastan y pues creo que podemos tener una idea muy clara de lo que resulta para alguien que ha sido sometido, para alguien que ha sido objeto de abuso, el poder obtener por unos segundos la venganza. Dice la religión que, bueno, no es buena la venganza, sin embargo, quien ha sufrido los abusos sabe que tiene un sabor muy peculiar la venganza. Corrieron hasta llegar al río y luego siguieron su cauce en sentido contrario a la corriente. Corrieron, trotaron y caminaron durante toda la noche, deteniéndose solo para tomar agua en el río, cruzarlo un par de veces o caminar por la orilla durante un par de tramos largos. Tal como lo habían esperado, cerca del amanecer comenzó a llover. Sin que nadie lo dijera, la intensa tormenta tropical les pareció hermosa y conocida. Cada quien la recordaba a su manera, pero los 6 pensaron en la casa a la cual, casi con absoluta certeza, jamás podrían volver. La nostalgia se mezclaba con un buen augurio. Por unos 10 kilómetros todo rastro suyo había sido borrado por el aguacero. Cuando la tormenta cesó, decidieron que era momento de descansar un rato. Se recostaron contra un tronco inmenso y viejo que yacía en el suelo. Inesperadamente, Gaspar les preguntó si querían continuar juntos o alguno prefería seguir su camino por su cuenta. El agua ha borrado todo nuestro rastro, así que pueden ir en la dirección que quieran, les dijo y se formó un silencio. O pueden continuar con nosotros, prosiguió. Cada quien decide. Cada uno dijo que seguiría con el grupo. Ninguno lo dudó. Gaspar dijo entonces algo que todos traían en mente, pero que nadie se había atrevido a comentar durante su carrera. Por lo pronto no veía posibilidades de regresar a su tierra. Así que había que hacer comunidad y cuidarse mutuamente. Y antes que cualquier otra cosa, hacerles un juramento a sus ancestros que no podría ser roto en ninguna circunstancia. En caso de ser capturados, no darían ninguna información sobre los demás. Para ellos, no debería existir más que una disyuntiva. Antes la muerte que la traición. Para nosotros ahora solo hay 2 caminos: libertad o muerte, concluyó con rostro decidido y mirando a los ojos a cada uno de los compañeros. Libertad o muerte, respondió cada uno. Se levantaron listos para reemprender el camino y de nuevo Gaspar habló con voz fuerte. Vamos a seguir el cauce del río hasta que tuerza a la derecha. Ahí doblamos en dirección contraria. Nos vamos a ir acercando a las montañas y luego subiremos por una cañada hasta encontrar un buen lugar para escondernos. No hacía falta explicar nada. Aun cuando tenían una ventaja considerable y la lluvia había borrado todo su rastro o parte de él, todos sabían que no podían confiarse. Sus perseguidores irían seguramente a caballo. Entendían que estarían seguros hasta que subieran la sierra y encontraran un lugar con agua, de difícil acceso y fácil defensa. Así que caminaron todo el día hasta hallar la primera de las 2 cañadas referidas por Itzmin. Avanzaron un poco más hasta la segunda, viraron a su derecha e iniciaron el ascenso por la sierra. Sin embargo, llegó el punto en que físicamente no podían continuar. Caminaron solo un poco más hasta que se detuvieron de nuevo para tomar agua y dormir un rato. Imposible hacer guardias. Todos iban muertos de cansancio y sin haber probado alimento durante todo el trayecto. No les importó ir empapados, ni que el clima había refrescado un poco, ni los ruidos de la tupida selva. Los 6 cayeron de inmediato en un sueño profundo. Al despertar, ya con plena luz de la mañana, Juan Baltasar notó que Gaspar no estaba con ellos. Se levantó y vio que Magdalena ya estaba despierta y que había iniciado un fuego. Se acercó para secarse, calentarse y preguntar por Gaspar. Fue a cazar algo para comer y a ver si no se han acercado nuestros perseguidores. ¿Se fue hace mucho?, inquirió él, poco después de que saliera el sol. Los demás fueron despertando y acercándose al fuego. Juan Baltasar y Jonás fueron a buscar más leña. Regresaron con una buena cantidad de palos que colocaron junto al fuego para que poco a poco se secaran. Magdalena les agradeció con una sonrisa.
Eleazar y Pedrito dijeron que irían al arroyo a buscar con qué traer algo de agua fresca. Regresaron con un cuenco de madera lleno. Lo estaban compartiendo con los demás cuando escucharon un sonido que todos reconocían y que los puso en alerta: el rugido de un leopardo. De inmediato se juntaron espalda con espalda y quedaron inmóviles. Juan Baltasar y Magdalena estaban listos para defenderse, él con la espada en la mano y ella con un cuchillo. Pero luego de escucharlo 2 veces más y de sentir que sus pasos se acercaban, apareció un sonriente Gaspar. «Esa será mi forma de avisarles que soy yo y que no hay problema alguno», les dijo con una gran sonrisa, descargando frente a ellos el temazate de rojizo que traía sobre los hombros. «Deben ser 3 rugidos seguidos. Si no son 3, es que tienen que salir corriendo. O soy yo avisando que algo no anda bien, o es un jaguar y es mejor alejarse de él». Gaspar llevaba el cuchillo que le había quitado al capataz metido en el calzón de manta, y en la mano una lanza larga un poco chueca, pero muy afilada. La dejó a un lado antes de poner su presa en el suelo. Sacó el cuchillo y con gran habilidad empezó a despellejar el venado, cabrito o temazate. Al parecer, por sus pequeños cuernos, se trataba de un macho joven. Con el otro cuchillo, Eleazar le ayudó a cortarlo. Lo pusieron a asar sobre unas brasas pequeñas que separaron del fuego para que la carne se cociera lentamente. Mientras esperaban que el desayuno estuviera listo, Gaspar les dijo que, terminando de comer, emprenderían el camino hasta encontrar un lugar donde hacer campamento. Sentados alrededor del fuego, con el aroma de la carne asándose, se oían las tripas de todos chillar de hambre, y eso les arrancó la primera risa colectiva. Y es así como, en medio de la adversidad y de la precariedad y la falta de recursos, cuando hay ese trabajo de comunidad y cuando hay ese pequeño momento para disfrutar de algo como puede ser la comida, pues siempre se da esa oportunidad de sonreír, porque lo que sigue habiendo es esperanza. Cuando ya no hay esperanza es cuando ya ni siquiera hay risa, no hay sonrisas, no hay ni siquiera palabras. Pero en este caso, a nosotros que nos ha tocado pues esta tremenda aventura de lidiar en contra de este decreto de extinción, pues recordamos momentos como las guardias nocturnas en el Zócalo, todas esas noches durante 6 meses que estuvimos buscando parte de esta solución al conflicto, y cómo en esa convivencia se convertía en una especie de terapia grupal, en donde podíamos sacar a flote nuestros temores, pero también compartir con humor pues anécdotas y cosas que nos mantenían con el espíritu alerta, vivo y con ganas de seguir adelante. Poco antes del amanecer, una mujer esclavizada, que todos los días le llevaba agua al capataz para que se lavara, encontró que la puerta estaba solo emparejada y preguntó si podía pasar. Como no hubo respuesta, la mujer empujó un poco y volvió a preguntar. Ante el reiterado silencio, asomó la cabeza por el claro que había abierto y de inmediato pegó un grito. El capataz estaba prácticamente decapitado y su cuerpo reposaba sobre un mar de sangre coagulada. Corrió hacia la casa principal gritando algo incomprensible. Cuando llegó ahí, un hombre que hacía guardia frente a la casa la detuvo con una sonora cachetada que la arrojó al suelo. Pero ni eso logró que ella, con los ojos muy abiertos, dejara de gritar. «¡Cállate, puta negra, que vas a despertar al amo!», le imprecó mirando hacia la puerta principal mientras llegaban un par de hombres del capataz. Cuando uno de ellos estaba a punto de golpearla de nuevo, ella exclamó señalando la casa del cadáver: «¡Está muerto, sin cabeza!». «¿Pero qué dices, negra de mierda? ¿Quién coño está muerto?», le soltó uno de ellos, mirando en la dirección que señalaba su mano. «El señor», contestó, al tiempo que bajaba la cabeza y empezaba a temblar, mientras los recién llegados corrían hacia la casa del capataz. Fue entonces que apareció el amo, sin cara de buenos amigos. El hacendado español acostumbraba a levantarse a las 8 de la mañana para iniciar sus actividades, y le habían interrumpido el sueño. Los hombres del capataz regresaron corriendo al frente de la casa principal y confirmaron exaltados lo que había dicho la mujer esclavizada. «El jefe está muerto, le cortaron la cabeza, don Hernando», dijo uno de ellos al hacendado. Luego de un titubeo bien disimulado,
el amo ordenó con voz de mando que sacaran a todos los esclavos y checaran si faltaba alguno. Con paso decidido se enfiló a casa del capataz. Cuando salió, se dirigió a la formación que habían hecho con todos los esclavizados y recibió el reporte de que 5 hombres y una mujer, no estaban. Habían comenzado a darle los nombres y edades de cada uno cuando interrumpió a quien hablaba. «Ya está bien», gritó autoritariamente, y el vigilante calló. «Quiero que preparen 5 monturas y a 5 hombres inmediatamente. Irán a buscarlos y los encontrarán. Los quiero vivos, de preferencia. Si se les dificulta demasiado», dilató mientras miraba con desdén a sus hombres, «para infundirles miedo por no traer a los esclavos con vida. Con sus cabezas me bastará», finiquitó. Pero como el capataz estaba muerto y no había quien repartiera las órdenes por nombres, nadie se movió y el amo tuvo que intervenir. «Tú, Fernando, serás ahora el capataz. Nombra a quienes irán contigo a la casa de los fugados y selecciona a 5 negros y una negra para que reciban castigo ejemplar delante de todos, 100 latigazos a cada uno». El nuevo capataz sacó de la fila, aleatoriamente, a 5 hombres esclavizados y tomó a la primera esclavizada de la línea. Los desnudaron y los azotaron con 100 latigazos sobre cada quien, de manera simultánea, frente a todos los demás. Los 6 quedaron tendidos en el suelo sin que nadie se atreviera a socorrerlos. El nuevo capataz llamó a uno de sus hombres, que hasta esa mañana era su compañero de igual, y le dio indicaciones para que llevara al resto a trabajar. Gritó 4 nombres, diciéndoles que se prepararan para marcharse con él, y se fueron a los establos a preparar sus monturas. Luego recogieron sus armas y la comida que, por órdenes del amo, les habían preparado para el camino. Arrancaron a galope con brío y furia, valerosos y reluciendo sus arcabuces en sus manos, pero un poco más tarde cabalgaron al paso. Cruzaron un par de veces el río, pero no encontraron rastro alguno de los fugados. Apenas pasado el mediodía decidieron descansar y comer algo. Al reemprender la marcha, el capataz ordenó, ante las miradas incrédulas de sus ayudantes, que ahora lo hicieran en sentido contrario, a favor de la corriente, es decir, junto a la costa, justo en dirección opuesta de la que habían tomado Gaspar y los demás. Pasaron de nuevo por los terrenos de la hacienda y siguieron hacia el este hasta muy entrada la noche. Ante las constantes quejas de sus subalternos, el nuevo capataz ordenó hacer alto y pasar la noche en un claro junto al río. «Don Hernando nos va a colgar de los puros cojones», dijo uno de los hombres mirando con desaire al nuevo capataz. «Seguro que sí, pero no llores, marica, que no serán tus cojones los que amarre, serán los míos», le respondió. «Hay que explicarle que la tormenta de esta madrugada borró el rastro de los putos negros de mierda», dijo otro. «Como si eso fuera a servir de algo», opinó uno que hundía los dientes en un extraño rollo de tortilla de maíz con papas saladas. Al repuntar el día regresaron a la hacienda cabizbajos y desmoralizados. Sabían que se les venía encima una dura reprimenda, azuzada por la desconfianza del patrón. Los esperaban con expectación y todos los vieron llegar con las manos vacías. El hacendado salió al porche de su casa para recibirlos. Pateó la pequeña cerca a sus pies y se tornó dentro de la casa azotando la puerta tras de sí. Entre los esclavizados apareció más de una sonrisa y un cruce de miradas de complicidad. 6 como ellos habían logrado escapar. Bien, con eso llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes. Pues lógico, no hay que seguir con la lectura, pues todavía faltan varias partes importantes de cómo se dio esta comunidad, en donde la primera comunidad libertaria de negros africanos que se autoliberaron. No esperaron a que llegara un ejército a liberarlos, a decirles cómo tenían que hacer las cosas. Ellos mismos fueron los autores de su destino, fueron los autores de su propia libertad. Entonces, pues es una lectura muy, muy rica, es una historia sumamente edificante que nos habla de esas posibilidades que tenemos los seres humanos de labrar nuestro propio destino frente a la adversidad más dura
que nos pueda tocar. Bien, pues agradezco, como siempre, como todas las semanas, a mis camaradas de Radio SME, mis compañeras y compañeros que me apoyan en la producción y difusión de este programa, y agradecerles también, sobre todo a ustedes, que nos hacen el favor de ver nuestro programa. Estaremos la próxima semana por acá con un texto diferente, un tema nuevo, que espero yo sea muy de su agrado. Por lo pronto, pues que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.